El Divino. Esta finca, donde he vivido la mayor parte de mi tiempo y donde estoy refugiado en las últimas décadas, está en inmediaciones de Ricaurte, un pueblito en la montaña pelada del norte del valle, sobre la cordillera occidental, donde existe la tradición, guardada por siglos, de un cuadro milagroso de un exeomo. Mi infancia giró alrededor de los valores católicos, apostólicos y romanos de mi madre y por ende de su tío, el padre Nemesio Rodríguez, quien había hecho dentro de su capacidad mayúscula de servicio público y de servicio cívico que se hiciera un pequeño santuario en Ricaurte a ese divino exeomo. Pedro Luis Barco se asomó a mi vida cuando yo era diputado a la Asamblea del Valle y él seguramente hacía parte de las huestes de don Alfonso Osa Jaramillo, que era el jefe liberal de Sevilla, pero era el jefe liberal del Valle del Cauca. Pero Pedro, entre tanto, ha sido secretario de despacho de la alcaldía de Cali en una o dos oportunidades, secretario de despacho de la gobernación del Valle en una o dos oportunidades, una cuando yo fui gobernador. Pedro sabe escribir, lo hace muy bien, pero se ha gastado más en la burocracia, se ha gastado más en su capacidad de entender lo que lee y lo que ve. Y a mí me ha leído con juicio, con perversidad y sobre todo tratando de ver el ángulo desconocido que él cree que yo no vi cuando escribí mis obras. Con el pretexto de que hablemos de El Divino, novela que transcurre en Ricaurte, donde está el santo divino exeomo, un santo de los pobres, en rivalidad de alguna manera, o quizás de toda, con el Cristo de los Redentoristas, el milagroso de Buga. Esta novela, que yo la hice en un momento en que casi no, nadie tocaba el tema del narcotráfico que empezaba a funcionar, y yo comparé el divino narcotraficante que tenía ese sobrenombre, el divino exeomo, y los puse a juguetear para poder contar la historia de Ricaurte, de sus bobos y otro paisaje de este Valle del Cauca, que es lo que he vivido haciendo. Y también estoy de acuerdo en lo que acaba de decir. Es la primera novela de traqueticos de pueblo, pero Colombia se llenó después de traquetos. Y esta región donde estamos le pasó lo mismo, porque ya habías hecho la gran novela de la violencia para cerrar el círculo y arrancaste con esta y después con muchas más novelas hasta el día de hoy. Desde niño me llevaron entonces a donde el divino,
asistí por muchísimos años a las procesiones que se hacen el último domingo de agosto. Oí todas las tradiciones, me emborraché con sus gentes, carcajeé, ayudé, hice todo lo posible y volví a Ricaurte un pueblo nacional. Y cuando pasó la telenovela que hizo Kepa Muchastegui sobre el Divino, pues el pueblo cobró una notoriedad de la que no ha podido despojarse. A mí lo que me parece irreverente decirte es que tú has sido un gran asesino literariamente, un asesino literario, porque tu imaginación ha jugado, yo no creo que con perversidad, sino, inclusive me gustaría saber, porque es que a veces encuentro unos personajes que están vivos y tú los pasaste al papayo hace muchos años, como le pasó a los hijos de Cedeño, el músico de Tuluá, que todavía anda diciendo, no, mira, estoy vivo. Entonces, ¿de dónde viene esa? Es decir, ¿qué hacías para poder? Sí, yo sé que no era bronca que le tuviera el personaje, sino que te daba por ahí o qué. ¿Cuál es la idea? Yo tengo muchas anécdotas a ese respecto, pero hay una que recuerdo con mucho cariño, que es la de don Rosendo Zapata. Rosendo Zapata. Sí, don Rosendo Zapata era el dueño de un almacén de calzado en Tuluá. Y yo lo metí en Cóndores y a él en la novela lo matan en el Puente Blanco. Pasado un tiempo, yo venía caminando por la carrera 25, ellos vivían ahí cerca, el señor ya estaba bastante ciego, con su hija solterona que lo llevaba de la mano. Entonces yo atravesé para saludarlo y ella le dice, este es Gustavo, el hijo de Maruja. Y el señor me queda mirando y me dice, ¿el mismo que me mató? Le dije, sí, pero en la novela, don Rosendo. Bueno, el señor lo tomó en buen tono y con humor. Hay otros que no lo han hecho así y alegan, mire, yo estoy vivo, aunque usted en sus páginas me mató. ¿Por qué lo hice? No sé. La facilidad que tiene el escritor hace de cuenta que traza un mundo de tiza y se vuelve el dios de ese espacio en el rodeado. Entonces tiene derecho a vida, muerte e invención de problemas e invención de ventajas. Gustavo, yo no me quedo sin las ganas de contar lo que pasó cuando invitaste a los colombianistas de todo el mundo. Entonces vino Raymond Williams y vino una cantidad de gente, pero vino una chilena que era la que regentaba la cátedra Gardiazabal en Chile. Y la señora muy juiciosamente empezó a contarnos cuánto te había leído, pero ella decía, editorial tal, página 87, o sea que no había ninguna duda que ya era una experta en toda tu obra. Y ella empezó a contarnos la muerte de los hijos de Cedeño como un hecho cierto. Y yo pensaba por dentro, no, ella es una catedrática, ella no puede pensar así, ella sabe que es una novela. Además ella está enseñando eso y está diciendo las novelas son novelas, pero ella estaba vencida. Entonces ella dijo, y murieron así, murieron así. Pero el tercer Cedeño, que estudiaba en la Universidad del Valle, que fue el que me entregó el libro tuyo de Cóndores y lo leí por él porque él me prestó el libro, él estaba viendo, yo lo llamé y le dije, anda, explícale a la señora, y cuando él le contó que los tres hermanos estaban vivos, la señora casi se priva, no puede ser, editorial tal en la página tal, editorial tal en la página aquella. Y entonces fue cuando él le dijo, doctora, perdóneme, ¿usted ha oído hablar de la muerte literaria? Pero se le está diciendo una literata. ¿Eso qué quiere decir para mí? Que el novelista termina venciendo. Pero es que tú lo acabas de decir, es como un dios que puede crear un mundo y la gente termina por conocer más por el novelista que por el historiador. Y yo, por ejemplo, también caigo en eso, o yo creo que todos caemos, ¿cierto? En que yo, por ejemplo, la Rusia mía de la época de Guerra y Paz es la del libro, pero no hay forma de que lo sea.
Bueno, no hay la menor duda que es una parte de la formalidad la que toca historia y novela, y una parte de la creación la que se queda como historia. Es en un país en donde la historia fue casi que obligada por una intelectualidad bogotana. Si nosotros revisamos que a Colombia por mucho tiempo la manejaron literatos y poetas, pero desde el señor Caro, a finales del siglo XIX, hasta terminado el periodo del doctor Santos, y él ejerciendo el poder a través del periódico El Tiempo, la verdad tenía que ser la que ellos revisaban que quedara inscrita como libro. Si yo cuento la historia de Ricaurte sin anotar los bobos de Ricaurte, indudablemente no hice la historia que a tanta gente sigue sorprendiendo, que fue capaz de ser captada en imagen y llevada a la televisión con esa telenovela que tuvo tanto éxito y tanto aplauso. Es porque cuento lo que no dejaron contar en un país prohibitivo. Entonces, esos elementos generan confusión, como la señora de Chile, porque aceptan que el novelista juega con elementos reales, comprobables de la verdad. Si usted va ahora a Ricaurte, no va a encontrar sino ya muy pocos bobos, y son de tercera generación. ¿Por qué? Porque por cuenta de la novela, de mis estudiosos, sobre todo de Seymour Menton, de la Universidad de California, en la Universidad de California en Sacramento, el grupo de genetistas encontró que las descripciones que yo hago en el Divino de los bobos, de los rostros, de sus actitudes, de su lenguaje, coincidían perfectamente con lo que ellos estaban estudiando, que era el síndrome de fragilidad X. Y afortunadamente, porque en estas cosas mías hay unos hilos que se cruzan que no sé quién los maneja, un estudiante de último año de medicina había ido a hacer un curso de genética a San Francisco, y él resultó ser vecino de Ricaurte, de Guasanó, el doctor Saldarriaga, que hoy es, creo, el director del departamento de genética de la Universidad del Valle. Y ellos se interesaron por venir a Ricaurte. Hicieron traducciones del libro en pedazos completos cuando yo describía el comportamiento de los bobos de Ricaurte, y para demostrar el síndrome de fragilidad X. Yo no soy genetista, yo no estudié medicina, pero hice como creador, como novelista, la descripción de cada uno de esos personajes. Por eso mismo, la señora de Chile sentía que estaba leyendo historia verdadera comprobable, y los científicos de California encontraron que las descripciones de los bobos de Ricaurte de Gardiazabal eran la repetición del modelo que ellos en su laboratorio habían creado del síndrome de fragilidad X. Sí, lo que pasa, Gustavo, es que tú has sido un gran escritor, el escritor vivo más importante que tiene Colombia, pero has hecho muchas profesiones, muchas. Yo entiendo que tú eres vulcanólogo, ¿cierto? No, bueno, eso son inventos de ustedes. Más o menos vulcanólogo. Y ha sido de todo. Y entonces a mí siempre me recuerda a Jorge Ixad. Jorge Ixad era de todo también, de todo. Pero hay una diferencia. Jorge Ixad no le fue bien. Porque nunca se reía. Bueno, debe ser por eso. Le faltaba humor seguro. Además el bigote era tan grande que no le dejaba ver la risa, me imagino, porque con ese bigote tan grande que tenía. Pero Gustavo, a ti sí, yo quiero reconocer una cosa. Qué bonita vejez, Gustavo, la tuya, donde todo el mundo te está ahora reconociendo el trabajo. Porque no me puedes decir que estos años últimos no han sido maravillosos. Ha habido reconocimiento real. Real, y este palpable. programa es
Prueba palpable. y además un reconocimiento entusiasmante. Esta serie en la que estamos participando es fruto de ese reconocimiento y indudablemente a mí me llena de satisfacción a esta edad. Ya biológicamente uno le resta muy poquito de andar dando lora, pero yo que la he dado desde tan temprana edad y tan intensamente, pues debería estar era cansado. Sin embargo, aquí vengo a someterme a lenguas bravas como la tuya para que puedan decir todas las cosas que han querido decir y además que han demostrado que son ciertas o como menos sí pasaron. El divino. En el momento en que el Padre entonó la salve, comprendí la grandeza del divino. Su rastro pareció mirarme para entender mi frustración ante el avance de las hordas pecadoras de este mundo. El sexo y la corrupción, la droga y los placeres ocultos tienen azotado el mundo y cada llaga de la espalda del divino es un latigazo propiciado por estos inmundos. ¿Quién sabe dónde andarán a esta hora juntándose borrachos con la complicidad de la oscuridad y de la música pagana? Pretendí celebrar los 40 años de la telenovela en el pueblo. Y una de las personas a quien yo había ayudado bastante para que saliera adelante en la vida, le tocó firmar una carta ordenada por la Santa Iglesia Católica y la Diócesis de Cartago, que es de donde depende el santuario del Divino Extremo, indicándome que yo no podía festejar eso allá en Ricaurte durante los días de las fiestas del Divino. Es decir, me echaron de Ricaurte. Lo acepté y nunca más volví. Espero que ni siquiera a recorrer los pasos. Gustavo, ¿verdad? Decime, ¿por qué tanto papagayo y tanta lora en tus escritos? Yo comienzo con un cóndor, que es un ave, Sí. y voy a terminar con un papagayo, Un papagayo. ¿no?, que toca violín. Eso. Creo que cierro el ciclo de las aves. He sido un cultor de las aves por muchas razones y las he criado. He conseguido aves para ponerlas en libertad, a las que uno sabe que fueron tomadas del ámbito y traídas a cautiverio. He comprendido cómo es criar canarios, cómo es criar torcasas australianas que llevan siglos viviendo en jaulas y cómo su comportamiento está a esa altura. Pero mi gran dedicación fueron para los gansos y me dediqué a estudiar y a leer. Y nuevamente esos hilos que a mí se me juntan en la vida me trajo aquí a esta casa al profesor Konrad Lorenz. Wow, yo no sabía Entonces, eso. que era hermano de Günther Lorenz, que me estudió y me tradujo a mí al alemán. Y llegó, cuando Günther vino aquí, entonces pues hablamos de los gansos y le dije que si él era pariente del señor que había escrito el tratado sobre los gansos y que se gana el premio Nobel precisamente por haber estudiado el comportamiento de los gansos. Entonces, en la primera oportunidad pude darme ese lujo y yo todavía que veo el libro donde él está en el agua con la cara, que fue la imagen que recorrió todo el mundo cuando se ganó el Nobel, él estaba allí y el ganso estaba al pie picándole la barba.
Es exactamente la misma imagen que yo vi en esta finca cuando él estaba en ese plan. Y para cerrar, porque nos ponemos a conversar y se nos prolonga el tiempo, en relación al que empecé con el cóndor y termino con el papagayo, pues también abundan los tontos y los idiotas en mis novelas. Sí. Y también me he metido en ese mundo tratando de ver cómo puede hablar o pensar un idiota. Ni Marcianita en el Bazar de los Idiotas pudo. Pedro, muchas gracias por venir a conversar conmigo. Seguramente cuando la vida ponga fin a nuestras existencias, algunos tendrán que voltear a mirar las conversaciones de Gardiazabal con amigos como vos. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. 3 divinos hay. El divino Eteomo, el divino Mauro y por supuesto el divino Gardiazabal. Bueno, muy amables. Vino la sacaron. Y ojo de estos, los tempestuosos de nuevos tamaños. Porque se me dañó el nervio sacrilíaco con el COVID. Entonces, cuando a veces amanezco que no puedo mover la rodilla, a veces amanezco que no puedo mover la pierna, pero voy caminando y